tal? Buenas noches, bienvenidos como cada miércoles a nuestro programa de la Fundación Diáloga Bahía, la cual ya se me olvidó el nombre, presidida por el maestro Ausencio de la Rosa, y el día de hoy nos trae un tema. Es que por la sensibilidad del tema yo creo que esto nos pone nerviosos. Es un tema muy, muy sensible. El día de hoy tenemos una gran invitada, experta, muy experta en el tema, como todos los expertos que nos ha traído el maestro Ausencio de la Rosa. Es un tema que titulamos Estrategias para prevenir la trata de personas. Y la invitada es la maestra Mayra Hernández Figueroa. Buenas noches, Mayra. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación para hablar de este tema. Sí, y antes que nada, pues quisiera que Mayra se presentara ante nuestro público que tenemos aquí presente el día de hoy. Bueno, pues soy Mayra Hernández Figueroa, soy directora de la Fundación Back Home Regresa a Casa, en la que nos dedicamos a prevenir y denunciar la trata de personas, la violencia de género, el abuso sexual infantil y la desaparición. Todos los delitos que tengan que ver o que estén vinculados o que puedan estar vinculados con la trata, y el incentivar también como a la sociedad a que denuncie el delito que quieran denunciar, pero que tengan esa cultura de la denuncia. Pertenezco al Consejo Ciudadano de Seguridad del Estado de Jalisco, soy arquitecta y pues también ahorita ya activista en el tema de trata de personas. Es que estos temas son muy sensibles porque estamos hablando no de personas, no de objetos, estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos, y yo creo que todas las estrategias políticas, de políticas públicas, de los ejes de desarrollo de la Agenda 2030, tienen un eje muy transversal, muy importante, y ese es el de los derechos humanos. Por eso estamos aquí hablando sobre la trata de personas. Creo que antes se mencionaba mucho que era trata de blancas, ¿no? Pero creo que el término fue cambiando con el tiempo, porque no solamente hablamos de mujeres, sino que todo ser humano es sensible y puede ser de caer en ese tipo de delitos. Pues tú eres la experta. Adelante, Mayra, comenzamos. ¿Por qué el término se cambió? El tema, bueno, la terminación trata de blancas, nos podemos fijar también que, por ejemplo, en muchos medios sigue todavía mencionándose, que justamente esa es una de las estrategias también para prevenir y encontrar la trata, que por medio de la comunicación podamos también mencionarlo con las palabras correctas. La trata de personas, en estos tiempos se dice el término trata de personas porque puede ser explotada una mujer, un hombre, alguna persona de la comunidad LGBTQ+, o una niña, un niño, un bebé. Entonces, no importa la edad, no importa el género, cualquier ser humano puede ser explotado literalmente como mercancía. Es que al final de cuentas no solamente estamos hablando de un delito sexual, sino que estamos hablando de una infinidad de delitos que pueden caber dentro del término. ¿Cuáles son estos, Mayra? Platícanos. La trata de personas tiene 11 modalidades en nuestro país. La ley contempla las 11 modalidades, de las cuales muchas veces solamente se contempla o se piensa que solamente la explotación sexual es trata. Sí. O por eso también, si decimos el término trata de blancas, muchas veces se piensa solamente lo sexual o la prostitución ajena. Pero la trata de personas son 11 modalidades, de las cuales algunas de ellas son mendicidad forzada, que la podemos ver en cualquier esquina, en cualquier semáforo, diariamente. Vemos a niños y niñas que no tenemos no estamos del 100% seguras y seguros de que no haya una tercera persona que esté ganando dinero por tener a esta persona ahí pidiendo, ¿no? Esa es una. La otra es explotación sexual, que como sabemos es prostitución ajena, o también que muchas veces normalizamos. Por ejemplo, ahorita hemos visto muchas denuncias por estar compartiendo packs de mujeres y que también se están comercializando. En nuestro país es el primer lugar en consumo y producción de material abusivo sexual infantil, y son temas que muchas veces no se hablan y solamente se piensa que es prostitución ajena. Otro es la adopción ilegal, que esto conlleva que, por ejemplo, si un bebé es vendido en otro país o en el mismo país o en el mismo estado y se compra ese bebé para fines
pues No inimaginables. sabemos, porque al final de cuentas yo creo Sí. que la adopción sería lo menor, ¿verdad? Sí, son crímenes imaginables y por eso la trata es también como de los delitos que más laceran todos los derechos humanos habidos y por haber. Otro es, por ejemplo, la explotación laboral, que muchas veces si compramos en una tienda, en algún centro comercial, vemos rebajas, compramos ropa, pero no sabemos si esa ropa está siendo hecha por niños y niñas que también están siendo explotados, que tal vez no sea aquí en el país, pero también existe, pero nuestra ropa nos está saliendo barata a costo de quién. Del sacrificio, Exactamente. del delito que se El cometió. maquillaje, los celulares, desgraciadamente hay mucho del consumismo que tenemos día a día que tiene que ver con la explotación. El tráfico de órganos, que también lo escuchamos muchas veces, pero no lo vinculamos con que eso también es trata. Entonces son varias modalidades que tenemos que ir viendo y analizando para poder llevar también como ese contexto de qué es lo que está pasando en el tema, por ejemplo, también de desaparición y cómo tal vez está vinculado. Y otro finalmente que también tenemos bastante en nuestro país es menores de edad en actividades delictivas, que son todos los menores de edad o personas que están siendo captadas para pertenecer al crimen organizado, que por su edad, por su sensibilidad son forzados a realizar esas actividades ilícitas. Sí, porque pues al final de cuentas les han de decir que si los atrapan, las condenas son menores para ellos. Así es. Entonces ahí lo que estamos viendo es que todas estas modalidades se basan o se rigen en la vulnerabilidad de las personas que pueden caer ante este delito. Muchas veces juzgamos, por ejemplo, si vemos una oferta laboral en redes sociales, sí, y está padrísima y tiene muchísimo tiene todo lo mejor de lo mejor y las mejores comodidades que pueda existir. Exactamente, mucho muy dinero, muy atrayente, poco tiempo, todo perfecto. Muy atrayente. Y sí, exactamente, y si somos vulnerables y no tenemos trabajo, si nos urge el darle de comer a un hijo o hija o ayudar en lo que sea, o queremos tener un trabajo, o aspiramos o ya acabamos con la carrera, ¿qué es lo que pasa ahí? Que caemos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hay detrás o si existen personas que están ofertando esa publicación para que caigan personas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que se va a una oferta laboral y que ya no regresa. Entonces, son estas estrategias que tenemos que comenzar a tomar en cuenta de prevención, de políticas públicas. Sí, y de ciberinvestigación, me imagino, porque con el acceso que tenemos tan libre a todo lo que está en el internet, somos muy, muy fáciles de caer. Sí, y somos vulnerables todas y todos. Muchas veces pensamos que este delito está como muy lejano a nosotros, pero no lo es. Pero cuando vemos justamente, como dices, un dispositivo que ahorita muchos niños y niñas lo tienen porque por ahí tenían que estudiar, es muy fácil que se metan aplicaciones, que mamá y papá tienen que trabajar y no saben con qué personas están hablando, que existe el grooming, que es también este método que utilizan adultos para poder llegar a niños y niñas haciéndose pasar por un menor de edad, haciendo esta amistad, pidiendo fotografías, pidiendo videos, extorsionando, para poder llegar a su objetivo. Entonces, eso también tenemos que tener mucho en cuenta. Todo lo que está pasando ahorita en redes sociales y la facilidad que tenemos como pues personas. Sí, somos muy fáciles de caer porque confiamos. Como dices, las fotografías, yo me imagino que es lo más fácil, porque confías en otra persona. Se ganan tu confianza de forma psicológica porque eres vulnerable. Exacto. Y esto otra vez, no importa la edad, no importa si somos niñas, niños, adolescentes o de nuestra edad. Si hay una persona que está platicando contigo, que no sabes quién es, que se pueden llegar a conocer en algún lugar, no sabemos al 100% si esa persona es real, si se está haciendo pasar por alguien, si trabaja para algo o si sus intenciones son otras. Entonces ahí es cuando tenemos que tener como mucho cuidado en ese tema de redes sociales.
Sí, como dices, nadie está exento de caer, porque pues yo le contesto a mi hija, me dice, mamá, cuídate, le digo, no, es que yo ya tengo 50 años, y me dice, no, mamá, es que tú no sabes lo que puede haber, aunque te sientas que ya tienes 50 años, hay un montonal de cosas que las que puede ser vulnerable. Exactamente. La vulnerabilidad es algo que tenemos que tener en cuenta porque muchas veces pensamos que no nos puede pasar o que no le va a pasar a la gente que está a nuestro alrededor, pero las denuncias que van llegando y llegando y llegando cada vez son mayores y cada vez son justamente en todas las aplicaciones que utilizamos. Han habido casos de grupos, de chats en varias plataformas en las que se comparten fotografías, y no les estoy diciendo solamente fotografías de personas mayores de edad, sino que de menores de edad. Entonces, ahí es cuando también tenemos que ser conscientes de alzar la voz y de denunciar. Porque si nos quedamos callados y calladas, pues también somos cómplices. Y somos cómplices de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, porque nos tenemos que enfocar a ser solidarios con los demás. Así es. Creo que la palabra solidaridad es lo que hace falta. Hay que ser solidarios con los demás, con lo que sienten, sobre todo con lo que sienten. Porque muchas veces somos vulnerables porque no sabemos en qué estado de sensibilidad se encuentra la otra persona. Así es. Y también el no emitir juicios cuando veamos algunos de estos casos o algunos de estos temas. Porque viéndolo desde afuera es muy diferente, porque pues tenemos el privilegio, porque estamos en un lugar seguro, y es muy fácil el estar diciendo, le pasó eso porque andaba en malos pasos, es que se fue con el novio, es que, o sea, todos estos juicios que construimos para justificar muchas veces el por qué pasa o por qué sucede como sociedad. Entonces, muchas veces, por ejemplo, las mujeres que son víctimas de trata caen por medio del enamoramiento. Entonces, en el enamoramiento surge todo este modus operandi en el que las enganchan, las engañan, les dan regalos, todo hasta que las tengan totalmente manipuladas. Convencidas y manipuladas. Hasta que ya que las tienen 100% manipuladas, ahora sí no hay una opción y las comienzan a explotar. Entonces, cuando lo vemos desde el lado de las personas que son víctimas de trata, es diferente a como lo vemos de este lado. Sí, porque podemos decir, pues, sí. Podemos decir un montón de criterios para juzgarlas. Exacto. Porque somos una sociedad que también nos gusta juzgar. Exactamente. Y lo que tenemos que dejar de hacer es justamente eso, porque son expertos en manipular, en hacer, en mover, en todo. Entonces no podemos seguir como sociedad viéndolo desde afuera y solamente justificándonos también con, es que ves, se fue ella sola, es que ella se salió, es que, o sea, todas esas cuestiones son las que tenemos que dejar a un lado para ver en realidad el fondo de todo lo que está pasando. O sea, qué es lo que está pasando en el fondo, no ya lo que estamos viendo como estadísticas o como números. Sí, tenemos que ser más empáticos. Exactamente. Empáticos, saber qué es lo que pasó y tratarnos de poner en los zapatos de las demás personas. Y Mayra, en México, ¿cuál es el delito de trata de personas que es el más recurrente? En México y en todo el mundo es explotación sexual. Y es un poquito más del 70% que es de mujeres. Entonces, el delito de explotación, la modalidad de explotación sexual, creo yo que es también esta cuestión que la normalizamos. O sea, normalizamos ver pornografía, normalizamos que está bien, que lo vean. Sí, volvemos una sociedad que ciertas tradiciones y costumbres pues ya las vemos muy normales. Sí. O que nunca nos ponemos a pensar si realmente las personas que están siendo grabadas o haciendo estos videos están ahí porque quieren o están siendo obligadas. Están siendo según su voluntad o si son obligadas. Exactamente. Otro es, por ejemplo, los tables, las casas de masaje, cuando vemos a personas que están en condición de prostitución en la calle. Entonces, todo esto lo hemos ido normalizando pensando que ellas están ahí porque quieren, pero los casos que se han sabido de trata, pues se entiende un poco, o sea, qué es lo que tienen que pasar y todo lo que tienen que sufrir, y
Y el ver, por ejemplo, a una mujer, niño, niña u hombre parado en una esquina, que no conocemos el contexto, no conocemos qué hay detrás, ni cómo llegó ahí, o cómo llegó desde otro país a nuestro país. Sí, tenemos el caso de los migrantes. Exactamente, o de nuestro país que se los llevan a otro país. Entonces, el día que veamos todo eso sin esa normalización, va a ser cuando también creo que como sociedad empezamos a ser un poco más empáticos, porque muchas veces es lo que se reflexiona, o sea, ¿qué más tiene que pasar con nuestra niñez para que te des cuenta o que para hacer algo? Para hacer algo. Pero por ejemplo, Mayra, como es tan oculto y está muy escondido, porque pues son grupos que están muy vulnerables, muy amenazados, ¿cómo ustedes se pueden dar cuenta de que esa persona está en esa condición? Uno es, por ejemplo, por la información. Cuando uno comienza a saber acerca del tema o empieza a detectar algunos puntos, por ejemplo, en mendicidad forzada, que son, por ejemplo, las personas que están pidiendo en las esquinas. Si estás viendo que el niño o niña está golpeado y le preguntas qué te pasó, me caí, o le preguntas el nombre y no te quiere contestar. Okay. O ¿dónde está tu papá? Ajá, ¿dónde está tu papá? ¿Ya desayunaste? Preguntas así. Exactamente. Preguntas así, puede uno comenzar a detectar. Si llega, por ejemplo, una persona inmediatamente y quiere responder las preguntas, sí, son como algunas señales de que algo no está bien. Entonces, el empezar como a detectar todo eso es uno. Y la otra es que cuando empecemos, si sabemos de algo o si vemos que algo no está bien o que presentamos que algo no está bien, es mejor denunciar. Hay una línea nacional contra la trata que son denuncias anónimas para que se comience a hacer el reporte y que no siga. Por ejemplo, también en redes sociales han habido grupos en los que se comparten también fotografías de menores de edad que también últimamente se han viralizado para ayudar a reportar. Entonces, ahí es cuando no nos tenemos que quedar así como, ¡ay, qué fea noticia!, sino hacer equipo para poder hacer estas denuncias. Lo que pasa es que como que lo hacen tan común que hemos perdido un poquito de sensibilidad, y eso es lo que hay que retomar, la sensibilidad del ser humano hacia otro ser humano. Exacto. Que siento yo que estamos como un poco anestesiados ante el dolor que está pasando. Digo, últimamente han habido como muchas noticias tan fuertes y tan duras, y más con niñez, que sí llega a ese punto en el que decimos, si esto ocurriera en otro país, ya se hubiera volteado totalmente. ¿Y qué es lo que nos está pasando a nosotros como país para que nos quedemos viendo cómo pasan las noticias y cómo cada vez son más graves y cómo cada vez nos hemos vuelto un poquito menos sensibles? Sí. Va pasando, lo dejamos y va pasando y lo vamos. Hemos perdido sensibilidad. Voy a comentar unos saludos. Juan Carlos Pulido Pérez, saludos y excelente tema. Mayra Rojas, muy sensible el tema, felicidades por tu gran labor. Mayra, un abrazo. Kenia Morales, excelente tema, necesitamos más empatía en la sociedad referente a estos temas que son dolorosos. David Moreno dice, soy abogado, un buen programa, la ponente joven con un dominio de tema y la conductora amena y experimentada. Lo que hay que mejorar es la calidad del sonido. Muchas gracias, David. Ahorita checamos lo del sonido. Diáloga Bahía hace excelente programa. Arquitecta Mayra, necesitamos que se haga más conciencia para que todos ayudemos a mejorar nuestro entorno social. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y pues aquí seguimos y continuamos. Mayra, ¿y cómo nace tu fundación? Nace cuando vemos esa necesidad de justamente tal vez esa incomodidad de aventarnos también al acompañamiento. Dábamos prevención, pero vimos ese vacío en el que la ciudadanía no se quería aventar a hacer una denuncia. ¿Por qué? Pues porque nos da miedo, porque no sabemos a dónde ir, por muchas cuestiones. Entonces comenzamos a dar ese acompañamiento jurídico y también psicológico y de acompañamiento humano para poder
llegar a, pues, a una solución en la problemática que tuvieran, ¿no? Desde delitos digitales, extorsiones o violencia de género, casos que nos llegan de todo el país, de personas que pues se acercan por medio de redes sociales a decir, me está pasando esto, ¿qué hago? Cuando hay una persona desaparecida, ¿qué hacemos? Porque también es algo que pues no deberíamos estar preparados para algo así, porque pues, se supone que no debería de pasar. Pero cuando pasa, y como esto es parejo, no estamos preparados para saber a dónde ir, a quién le hablo, quién me ayuda, o sea, nada. Sí, entonces, canalizar. Exactamente. Entonces ahí es donde vimos este vacío y también el que comenzamos a ver que había más gente que quería ayudar. O sea, que tal vez con esa sensación de quiero hacer algo y no me quiero quedar aquí, comenzaron a llegar más personas queriéndose unir con proyectos, con ideas, con tiempo, con pro bono, con lo que fuera, con joyería, con libros, con sí, todo. O sea, con todo lo que se pueda y también Exacto. pues con donativos, ¿verdad? Recursos, sí. ¿Ustedes los consiguen de manera federal o el gobierno? Ahorita estamos como ACE, estamos en esta cuestión de, ahorita por ejemplo tenemos un libro, que por medio del libro las regalías se están donando para refugios. ¿El nombre del libro? Se llama La Estrella de Luna. Creo que es uno sí. que presentaron hace poquito. Sí, hace poquito. Ese libro lo pueden también conseguir en Amazon. Y esa es una manera de donar. De apoyar. De apoyar y apoyar a los refugios, que son los que ahorita pues, realmente lo necesitan, ¿no? Hay niñas que necesitan tener este sustento. En nuestro estado no existe un refugio para víctimas de trata de personas, pero es como nuestra meta, esperemos a no tan largo plazo, el poder lograr que en Jalisco exista uno, porque ahorita lo que sucede es que si se rescata a una persona, no hay un lugar aquí específico y especializado para llevarlas. Tenemos para mujeres contra la violencia, ¿no? Sí, pero no tenemos no especializados para contra mujeres la trata, porque ha de ser un grupo muy diferente, con sí, ciertas totalmente. características y pues con un seguimiento diferente. Sí, totalmente, y es un seguimiento que no dura un año, dura muchísimos años para que puedan ellas restablecerse y rehabilitarse. Entonces, el ayudar también a los pocos refugios que existen es pues también ayudar para que también algún día nosotros aquí en Jalisco tengamos uno, porque es urgente y es muy, muy, muy necesario. Entonces, y que aparte que cuando lean el libro, lo escribió Raquel Caspi-Miller. Sí, hay que enamorar al público sí. y al auditorio del libro. El libro creo que son historias de dos mujeres que tuvieron el evento de trata de personas. Sí, ¿verdad? son dos niñas. Ajá. Y el libro lo escribe Raquel Caspi-Miller, es mi socia de Back Home. Y aquí es como ese gran ejemplo de qué es lo que se puede lograr cuando una persona quiere ayudar y quiere hacer algo. Raquel, cuando escribe el libro, decidimos que queríamos que fuera un libro no amarillista, que fuera un libro que no nada más contara la historia, sino que cuando lo acabaras de leer, de verdad te moviera fibras y dijeras, ¿qué más puedo hacer? Entonces no nada más son datos duros, no nada más es la historia triste, sino la historia de esperanza de qué es lo que sí se puede hacer cuando uno pone su granito de arena y no estamos hablando de 1000 tiempo o de 1000 donaciones, sino que quieran hacer algo. O sea, en su círculo, en su comunidad, el comenzar a unirse, si quieren, también están totalmente las puertas abiertas. Pero el chiste es que no nada más, por ejemplo, sea yo la que venga a hablar, sino que todas las que pertenezcan, y esa semillita se vaya sembrando por todas partes. Exactamente. Para que el tema sea más conocido, para que esa Así sensibilidad sea sembrada en cada uno de los que probablemente hoy nos están escuchando, probablemente esto lo vean mañana, pasado mañana, lo encuentren de un mes, pero que se den cuenta que existen personas como Mayra que quiere trabajar con nuestra comunidad. ¿Qué más, Mayra? Así es. Y pues el invitarles a poder llevar talleres también y capacitaciones pueden ser a escuelas, a universidades, charlas como esta, a radio. El
el objetivo de todo esto es hablar primero del tema. Como siempre decimos, lo que no se nombra no existe. Entonces, si no se comienza a hablar en todos los aspectos, en todos los sentidos de lo que está pasando, menos nos vamos a sensibilizar para poder actuar. Universidades, empresas, el capacitar también a municipios, a autoridades, que comiencen también a abrazar esta causa, porque como no se nombra, pues es algo que nadie mete en su agenda política. Es que ya lo dijiste, el trato de personas es tan grande que puede caber hasta en una relación laboral, y eso sucede en cualquier lugar, ámbito público, privado, en todas partes. En el niño que le das una moneda, si el niño lo ves recurrentemente en el mismo lugar y de pronto lo empieza a ver que está golpeado, es que no hay algo normal ahí. O que también, por ejemplo, lo empieces a ver con la misma ropa, y si ves que la gente le da una ropa, pero no se cambia y siempre trae la misma para verse justamente así. Igual, humilde. Para que cause más sensaciones en las personas que van pasando. Todo eso son señales de que algo no está bien. Entonces, el comenzar a denunciar, y también a esa cultura de la denuncia que tenemos que hacer como ciudadanía, la participación ciudadana, o sea, no quedarnos ahí nada más viendo y sentados viendo cómo está sucediendo todo, o que no tengamos como los estudios de que, no, pues nada más los abogados hacen eso, o que nada más los psicólogos. Exactamente. Aquí es todos parejos, o si no, algún día desgraciadamente nos va a llegar. Hasta como padres de familia nos podemos dar cuenta en el cambio de comportamiento de nuestras hijas o de nuestros hijos. Así es. De que algo sucede, no está bien. Algo no está bien, o de repente se me alegra mucho, o de pronto se me deprime mucho, algo está pasando. Sí, por ejemplo, que de repente de la nada se encierran en su cuarto, que no haya esa comunicación. La comunicación también entre hijos, hijas y mamá y papá es fundamental para todos estos temas. Que traigan el dispositivo y no les dejen ver nada, que escondan de repente la pantalla, o que de repente ya no quieran ver el teléfono porque hay algo que está pasando ahí que les da miedo, o que les estén pidiendo fotos, o etcétera. El cambio de comportamiento siempre es el que nos va a dar pauta que algo está sucediendo. Así es. Entonces, todas esas como alertas rojas son las que tenemos que tomar en cuenta, y es importante el entender ese tema también. O sea, desde saber qué videojuegos están jugando, si hay chats, si no hay chats. También hay un taller que está en nuestras redes sociales, público, para que lo puedan ver, que es con un gamer, que hablamos sobre el tema de qué pasa también dentro de los videojuegos, y cómo también muchas veces está reclutando por medio de los videojuegos, porque existen chats. Entonces, todos los talleres que hacemos son en base a las denuncias que nos van llegando, o sea, las vamos retroalimentando, porque como el modus operandi va moviéndose y van tomando más aplicaciones y más juegos, vamos estudiando también los juegos, y vamos también sumando especialistas en el tema para poder crear nuevos talleres. Tenemos otro saludito a Julio Guerrero, muchas gracias por vernos. A Kenia Morales dice: arquitecta Mayra, ¿cree usted que debería de regularizarse la exposición de menores de edad en redes sociales? Sí, ahí ese tema, bueno, para empezar, las redes sociales sí tienen estas medidas de que se supone que no pueden. Debe ser mayor de 18 años. Mayor de 18 años, pero ¿qué es lo que está pasando? Que muchas veces como mamá y papá la verdad es que no tomamos conciencia de lo que puede pasar. Aquí voy al punto de no prohibir, porque el prohibir creo yo que también fomenta esa curiosidad de niños y niñas de decir, a ver qué está pasando ahí, pero sí la comunicación, otra vez voy a lo mismo, comunicación y prevención. O sea, que niños y niñas ahora sí desde los 5 años, porque a los 5 años ya traen aplicaciones y ya están jugando, y vayan a cualquier restaurante y están todo el mundo con el teléfono en lugar de estar platicando. Entonces, desde esa edad tienen que saber que en las aplicaciones puede haber personas que no son 100% lo que están diciendo ahí, y cómo cuidarse de personas que pueden estar pidiéndoles alguna información, cosas como no estar subiendo fotografías
en traje de baño, sin ropa, que nadie puede exigirles ni pedirles ni nada, ningún material, así tengamos 58 años, no importa, si no importa, nadie nos puede exigir o amenazar con material que nosotros no queramos mandar. Siempre tenemos que tener esa conciencia de que sí lo queremos hacer. Si no hay ese consentimiento, seas niño o adulto, está mal. Entonces, el tener esas pautas también es muy importante para poder proteger. Cuando un niño o niña está prevenido y sabe todo lo que puede suceder y que existen personas, lógicamente no les vamos a hablar o sea, va a venir un tratante por ti. No va a entender la palabra, sí, exacto. No entiende. Pero así como antes decíamos, no puedes ir al parque y que alguien te dé una paleta porque no lo conoces, es ahora el modo en el que tenemos que comenzar. Sí, porque decíamos, no puedes hablar con desconocidos en la calle. No puedes hablar con desconocidos en redes. Exactamente, es tal cual, pero ahora lo tenemos que ir transformando a como ya el ciberespacio nos lo va exigiendo. Entonces, un niño prevenido va a poder protegerse solo, aunque le des el teléfono, y lógicamente con todas las bloqueos tal vez de privacidad, que no estén diciendo en qué escuela van, que no suban fotografías. Sí, porque también los hijos, en cuanto nosotros nos demos cuenta que los hijos empiezan a limitarnos que no veamos sus fotos, es porque algo está sucediendo. Sí. O sea, ¿qué está pasando que no puede uno ver? Ajá, ¿por qué no me permites ver eso, verdad? Sí, entonces sí es demasiado importante el hablar con nuestras hijas e hijos, y lo más importante, que nos tengan la confianza de si ya pasó o ya lo hicieron o ya mandaron fotos o lo que pase, que tengan la confianza de que no vamos a juzgar tampoco. Sí, porque luego los niños van a tratar de no decirnos porque los vamos a regañar. Y por el miedo de regañarnos, no lo van a hacer. Sí. O sea, hay que tratarlos de que nos tengan la confianza. Sí. Al final de cuentas somos sus papás, los conocemos y debemos de diseñar estrategias para podernos comunicar con ellos. Así es. Entonces, eso sí es uno de los puntos más importantes. Sí, y sobre todo enseñarles que las redes son tan buenas como tan malas. Y hay que saberles sacar provecho a lo bueno. Así es. Es la ventaja que tienen ahorita los jóvenes. Nosotros, pues, nuestra desventaja es que no teníamos tanto acceso a tanta información. Y al final de cuentas también éramos vulnerables en otros sentidos. Sí. Porque, como dices, las personas que se dedican al trato de personas van evolucionando. Psicológicamente también nos atrapan. Sí, totalmente. Sí, sus estrategias van cambiando y conforme el tiempo va pasando, por ejemplo, llega pandemia y cambiaron su modus operandi, entonces todo va cambiando conforme lo que va sucediendo en sociedad y en el tiempo y todo. Sí, pues entonces, Mayra, ustedes siempre deben de estar un paso adelante. Sí, sí, para poder así ir viendo estas estrategias que van ellos tomando, cómo lo van, cómo va surgiendo, cómo poder también hacer esos bloqueos para proteger e ir evolucionando con lo que hemos visto que va pasando. Ok, otro saludito de Alejandra Orozco, buenas noches. Alejandra Orozco felicita al maestro Auxencio por sus invitados. El maestro Auxencio dice que muchas gracias. Jesús Alessio González Huerta, saludos cordiales y excelente ponencia y tema. David Moreno dice, un caso interesante es el de Cuauhtémoc Gutiérrez, ex líder del PRI en Ciudad de México, recientemente detenido por trata de personas. Así es. Hemos tenido casos muy exitosos, Mayra, sí hemos capturado redes, sí hemos descubierto cosas graves. Sí, por medio de justamente las denuncias. Aquí otra vez vamos a lo mismo, si no existe la cultura de denuncia y si no hay alguien que comience a incurrir también en que se pueda castigar el delito, entonces no surgen resultados. Hay también, por ejemplo, muchos países en el que el abolicionismo son países en los que la trata ha bajado.
que es esto que cuando también se castiga al cliente, porque aquí por ejemplo estamos hablando castigamos de a exacto. la red está ahí, el cliente y el Sí, a todos parejos, ¿por qué? Porque sin oferta no hay demanda. Entonces, si hay clientes que todavía siguen comprando niñas y bebés para hacerlo, no voy a decir qué, pero, o sea, son cosas aberrantes lo que está sucediendo. Entonces, si no se castiga a esas personas, va a seguir sucediendo. Mientras haya oferta, pues hay demanda. Entonces, hay casos en los que por medio de denuncias, por ejemplo, en la línea nacional ciudadana otra vez, el 855-33-000, para que lo guarden. Vuélveselos a repetir más Sí, específicamente. 855-33-000 es la línea nacional contra la trata, y en ese teléfono pueden reportar y pueden hacer pues el reporte anónimo. Entonces, han habido casos en los que, digo, se ha sabido, como por ejemplo el portal de Sonadivas, que era un portal de, entre comillas, escorts, que estaba en la web. Al fin de cuentas eran forzadas. Exactamente, y que ahí había una red de trata. Han habido casos en los que niños y niñas también son forzados. Este caso también de Cuauhtémoc, que duró años, pero pues no se tiene que quitar el dedo del renglón. ¿Por qué? Porque estaban siendo engañadas, porque estaban siendo obligadas y porque existía en sí el tema del delito de trata. Entonces, hay casos muy mediáticos que han sido como pues, los más grandes, digamos, en nuestro país, pero desgraciadamente han habido muchísimos casos de trata. Justamente el reporte que existe ahorita en la línea nacional, en el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, vienen el reporte de las llamadas que han habido este año pasado, para entender un poquito también el contexto. ¿Cómo terminó la estadística el año pasado? Por ejemplo, en Ciudad de México hubieron muchas denuncias, pero también ahí volvemos a lo mismo, hay cultura de denuncia. Te subes a un taxi o un Uber y todos saben lo que se trata y entienden el contexto de lo que es. Si nos vamos a otros estados, hay mucha gente que no sabe o que solamente piensan que es esta modalidad, o que están ahí porque quieren o porque están desapareciendo porque andaban en malos pasos. Entonces, es ir cambiando toda esta cultura para poder denunciar y para poder entender que como ciudadanos también tenemos que participar. O sea, que no nada más nos podemos quedar viendo y quejándonos y diciendo el Estado no hace nada o el gobierno no hace nada. También es nuestra responsabilidad que tenemos que, si vemos algo, lo tenemos que denunciar. ¿Y el sistema de justicia, Mayra, cómo está en ese tema? En el sistema de justicia, bueno, está la ley, que también no tiene muchos años, la ley general, en la que antes, por ejemplo, no estaba tipificado y las condenas podían irse por otros delitos. Hay algunos estados en los que, por ejemplo, el lenocinio existe todavía y no es un delito grave. ¿Qué es el lenocinio? Cuando hay prostitución ajena, o sea, cuando una persona está prostituyendo a otra, pero está tipificado como lenocinio. Y la trata, que conlleva, que es cuando se capta, se transporta, se traslada a un ser humano por medio de engaño, de abuso de fuerza, de coacción, para explotarlo, ya sea financieramente, tiene que llevar todo eso para que sea el delito de trata. Entonces, muchas veces, por esa, entre comillas, facilidad de comprobar el lenocinio, se va por allá. Okay. Entonces, no significa que en muchos estados no exista la trata, sino que está más fácil. Está en otra categoría. O en un abuso sexual infantil, si está existiendo esta transacción de dinero o se está explotando económicamente, puede que también sea trata, pero pues también luego se va mejor por abuso sexual infantil para que esté más fácil, digamos. Sí. Entonces, esa es la cuestión en algunos estados. Sí, Mayra, el tiempo siempre nos come aquí, porque cuando estamos en el tema ya más interesante, se nos va el tiempo. Último saludito, Toñita Peña, saludo al maestro Ausencio de la Rosa Sánchez. Para concluir, ¿nos falta algo para concluir en estrategias para prevenir el trata de personas?
Nada más el informarse, el que si tienen cargos políticos públicos, que sumen esta causa a sus municipios, a sus estados, a la posición que ustedes tengan, para poder impulsar y seguir impulsando leyes que puedan favorecer a las víctimas. Recordar otra, que siempre las víctimas van al centro, que no tenemos que desviarnos en más cosas, sino que siempre nos tenemos que enfocar en las víctimas, en qué es lo que podemos hacer por ellas y por ellos. Entonces, si tienen esos cargos públicos en los que puedan ustedes abrazar esta causa, que si les llama la atención, que si dicen por aquí hay como o hay mucho que hacer, pues el también que tienen las puertas abiertas con nosotras en lo que podamos ayudar de verdad, con información, con sensibilización, con capacitación, para poder llegar a más personas. Pues sí, no debemos de olvidar que las políticas públicas tienen mucho la estrategia de derechos humanos. Muchos de los municipios ahorita se encuentran en la parte en que están diseñando sus planes municipales de desarrollo. Así que por lo tanto, la ciudad de los niños sería muy interesante que también como línea transversal tratara el tema de trata de personas, porque sería una línea transversal muy importante. Así es. Sí. Sí, pues hay que agregarlos, hay que buscarlos. ¿Tu organización se llama, tu fundación? Se llama Back Home, Regresa a Casa. Estamos en redes sociales como @BackHomeMX, en Instagram, en Facebook y en Twitter como MX-Twitter. También que nos ayuden también a compartir todas las fichas de personas desaparecidas que subamos. Cuando subimos nosotras una ficha es porque la familia nos está pidiendo justamente ese apoyo en el transcurso en el que la denuncia ya está en camino y se sube la ficha oficial. Nosotros ayudamos a la familia a que salga y compartir. Pues hemos tenido muchos casos de éxito de que son localizados. Entonces, simplemente pues eso, ser empáticos, políticas públicas, prevención y más que nada dejar de ser indiferentes y dejar de ser apáticos ante lo que no nos pasa. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias a Maestro Ausencio, que siempre se ha distinguido por traernos excelentes invitados. Y no nos cuesta nada ponerle un puntito para compartir en las redes sociales. Y ayudamos mucho. No quisiera estar en los zapatos de las personas que están en ese dolor, que pasan por ese dolor. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles en el programa de la Fundación Dialoga de Aya. Gracias. Gracias.